Mi cuñada y yo estábamos embarazadas al mismo tiempo. Después del parto, ella constantemente me pedía prestados artículos para bebé. Le aconsejé que cada bebé es diferente y necesita cuidados individuales, pero ella se burló de mí por ser tacaña. Más tarde, sin saberlo, dio a su bebé comida para bebé que contenía cacahuetes. Su hijo tuvo una reacción alérgica grave. En su estado de dolor y confusión, tomó decisiones que llevaron a mi partida prematura. Cuando abrí los ojos de nuevo, había vuelto al día en que di a luz. Luna, ¿dónde pusiste ese aceite para el embarazo? Mi esposo acababa de llegar a casa con una bolsa cuando María, mi cuñada, irrumpió sin invitación. Al verla hurgando en mi habitación, instintivamente me encogí. Hace apenas 10 minutos, había experimentado el final de mi vida anterior. Cuando abrí los ojos nuevamente, me encontré de vuelta en las últimas etapas del embarazo. Cuando nos enteramos por primera vez que estábamos embarazadas, mi suegra sonreía de oreja a oreja, aplaudiendo y diciendo que era una doble bendición. Solo después de revivir esta vida me di cuenta de que este fue el comienzo de toda la desgracia. «Luna, vamos, ayúdame a buscarlo», insistió María con impaciencia, rebuscando entre mis cosas como si estuviera en su propia casa. Tomar cosas de mí se había convertido en su costumbre. Mis uñas se clavaron en mis palmas mientras suprimía el odio que crecía dentro de mí, tratando de mantener la calma en mi voz. «María, nos quedamos sin aceite para el embarazo. Si te gusta, puedo enviarte el enlace para comprarlo más tarde». Ella se detuvo y me miró, su tono insatisfecho. «Me preocupa la seguridad de ese aceite para el embarazo, así que solo estoy tratando de probarlo por ti. Somos familia. ¿Por qué estás tan a la defensiva? Además, ya lo has comprado. ¿Por qué debería comprar otro? ¿No es eso un desperdicio de dinero?». Esta era la excusa que siempre usaba cuando me quitaba cosas. Afirmaba que amablemente estaba probando cosas por mí, pero cuando algo realmente salió mal, tomó mi vida sin dudarlo. Viviendo esta vida de nuevo, no quería perder mi vida por sus hábitos tacaños. Intenté razonar con ella educadamente. «Me acabo de quedar sin aceite. De hecho, siento que mis estrías han desaparecido bastante últimamente, así que no voy a comprar más». El rostro de María cambió, con un toque de enojo en su voz. «Si no vas a comprar más, ¿qué se supone que debo usar? Seguramente Alberto no está tan apretado de dinero». Fingí confusión. «¿No puedes simplemente comprar el tuyo? ¿No compró Ricardo un BMW la semana pasada? Seguramente puede permitirse una botella de aceite». Al oír esto, María se volvió hacia mí. Su tono presumido. «Mi esposo puede permitirse un BMW porque soy frugal y ahorro dinero donde puedo. No como tú, gastando más de $100 en una botella de aceite». Me reí para mis adentros. ¿Así que tomar cosas de mí era tu forma de ahorrar dinero? Justo cuando terminó de hablar, Alberto salió del baño y abrió la puerta, captando el final de las palabras de María. Actuando como si no la hubiera visto, me entregó la bolsa que llevaba. Un toque de ternura se extendió por su rostro mientras besaba mi frente. «Has estado trabajando duro, cariño. Me di cuenta de que te quedaste sin aceite ayer. Así que pasé por el centro comercial después del trabajo y te compré una botella nueva. Te ayudaré a aplicarlo más tarde». Mis ojos se humedecieron y me acurruqué contra él con cariño. En realidad, Alberto nunca había apoyado que María tomara cosas de mí. Era solo que yo era demasiado blanda de corazón y nunca podía rechazar las peticiones de María. Alberto nunca me culpó por ello. En cambio, comenzó a comprar todo por duplicado, preocupado de que no me quedara nada después de que María se llevara las cosas. Las pocas veces que se olvidaba, María se burlaba de él con sarcasmo frío, diciendo que no tenía sentido de la responsabilidad, haciendo que ambas familias se quedaran sin nada. Alberto era una persona recta que no discutiría con una mujer, y menos aún hablaría mal de su hermano. Se quedó sonrojado y avergonzado varias veces por sus regaños. Aunque era María quien nos quitaba las cosas, nos hizo agachar la cabeza a ambos. Las pérdidas que sufrí en mi vida anterior las pagaría por completo esta vez. María había estado mirando fijamente la bolsa de compras desde que Alberto entró. Al escuchar sus palabras, intervino de nuevo inapropiadamente. «Así que sí compraste uno nuevo. Alberto es tan generoso, dispuesto a gastar dinero en ti. Déjame ayudarte a abrirlo». Comenzó a caminar. Rápidamente cubrí la bolsa en mis manos. En realidad, esto es un regalo para uno de los clientes importantes de Alberto. Su esposa está embarazada y Alberto acaba de cerrar un trato con él, así que es un favor personal. Le guiñé un ojo a Alberto. «¿Verdad, cariño?». Alberto inmediatamente entendió mi intención y asintió repetidamente. «Así es. Pude alcanzar mi meta este trimestre gracias a ese cliente». María frunció el ceño. «¡Qué coincidencia! ¿Cómo es que cuando pido prestado algo, dices que es un regalo? ¿No estarás tratando de evitar prestármelo?». Alcé la voz, fingiendo estar enojada. «María, ¿cómo puedes pensar eso de mí? ¿Cuándo te he negado algo que me has pedido? ¿Qué tal esto?».
Te daré esta botella de aceite, y si Alberto no alcanza su objetivo de ventas el próximo trimestre y no recibe su bono, simplemente pediremos prestado algo de dinero a Ricardo para pagar la hipoteca. ¿Qué te parece? Al oír que podríamos pedir dinero prestado a su familia, María retiró su mano extendida. Olvídalo, no soy el tipo de persona que se aprovecha de los demás. Con eso, se marchó apresuradamente, temiendo que pudiéramos pedirle dinero prestado. Al segundo siguiente, al oír cerrarse la puerta principal, finalmente dejé escapar un suspiro de alivio. Deshacerse de ella una vez no significa deshacerse de ella de por vida. Tal vez fue debido a las hormonas del embarazo, pero después de renacer, seguía teniendo pesadillas. El miedo a morir bajo una lluvia de puñaladas en mi vida anterior se convirtió en un abismo, tirando de mi cuerpo cada noche. «Cariño, despierta», escapé de la noche, con sudor frío corriendo por mi cuerpo. El rostro de Alberto gradualmente se enfocó bajo la lámpara de noche, y finalmente me derrumbé en lágrimas. No soy una persona de voluntad fuerte. Incluso después de renacer, solo podía tratar cautelosamente con María. Así que le conté todo sobre mi vida anterior a Alberto. Alberto me dio palmaditas en la espalda para consolarme. Lloré durante mucho tiempo antes de levantar la cabeza de su abrazo. ¿Me crees? Renacer es algo tan absurdo de lo que hablar. No estaba segura si Alberto me miraría de forma extraña. Alberto suspiró y limpió el sudor de mi frente. La sucursal en Ciudad del Sol ha enviado órdenes de traslado varias veces. He estado rechazándolas porque estaba preocupado por ti viajando mientras estás embarazada. Ya que ese es el caso, mudémonos. Al día siguiente, María vino tocando a nuestra puerta temprano por la mañana. Abrí la puerta medio dormida para ver a María extendiendo su mano hacia mí. «Dame las llaves de tu coche. Mi hermano dice que quiere hacer un viaje por carretera. Ah, y el tanque de gasolina está lleno, ¿verdad?» Todavía estaba un poco aturdida por acabar de despertar. Al no ver respuesta de mi parte, María entró directamente y se sentó en nuestro sofá, con zapatos y todo. ¿Qué estás esperando? Date prisa y dámelas. De repente, recordé que en mi vida anterior, María también había pedido prestado mi coche. Su hermano acababa de graduarse de la universidad y estaba pidiendo a gritos hacer un viaje por carretera a Xinjiang con sus compañeros de clase. Como yo estaba embarazada y no tenía muchas oportunidades de conducir, simplemente se lo presté. Pero nunca esperé que María fuera tan presuntuosa. No solo me hizo llenar el tanque de gasolina, sino que también pidió repetidamente que le transfiriera dinero a su hermano para gasolina durante el viaje, amenazando con abandonar el coche en la carretera y hacer que su hermano tomara el tren de alta velocidad si no lo hacía. El coche era un regalo de bodas de mi familia, así que no podía permitir que lo abandonara en la carretera. No tuve más remedio que ceder y enviar dinero para la gasolina. Cuando su hermano regresó, el coche estaba sucio y los asientos estaban muy dañados. Cuando lo envié al taller, María desapareció. La próxima vez que nos encontramos, ni siquiera mencionó la compensación. Respondí con calma. ¿No acaba de comprar Ricardo un coche nuevo? El coche de mi esposo es demasiado caro para prestárselo a tu hermano para un viaje tan largo. Tu coche no vale mucho, así que es perfecto para que practique con él. ¿No tienes tu propio coche? Yo también necesito el mío. Si se lo presto, ¿qué se supone que debo conducir? Casi me río de sus palabras. María realmente sabía cómo ser generosa con las posesiones de otros. No puedo prestarte el coche. Planeo venderlo en el concesionario de coches usados mañana. Esto era cierto. Después de discutir la mudanza con Alberto, había decidido vender el coche. María se quedó atónita, su tono agitado. ¿Por qué estás vendiendo el coche? Parecía como si estuviera vendiendo su coche. La economía ha estado difícil este año, y nuestros ingresos han bajado. Quiero ayudar a aliviar un poco la carga de Alberto. ¿Qué tal esto entonces? Espera hasta que mi hermano regrese de su viaje por carretera antes de venderlo. No hará mucha diferencia esperar un poco más. Hablaba razonablemente, pero no había olvidado el lamentable estado del coche después de prestárselo en mi vida anterior, lo que significaba que tendría que venderlo con un gran descuento. Incluso si pudiera venderlo, se me ocurrió una idea. ¿Qué tal esto? Si tu hermano realmente necesita un coche con urgencia, puedo vendérselo con descuento. ¿Qué te parece? Compré este coche por 188,000 y solo tiene unos 10,000 kilómetros. Te daré un precio amistoso de 160,000. María se quedó en silencio, murmurando: «Olvídalo, olvídalo. No se puede contar contigo para nada». Luego se marchó de nuestra casa. Observé su espalda mientras se alejaba, sintiendo una sensación de satisfacción creciendo dentro de mí. Resulta que rechazar peticiones irrazonables de otros se siente tan bien. Cuando Alberto llegó a casa esa noche, me dijo que había aceptado la orden de traslado de la empresa. En medio mes, después de entregar su trabajo, podríamos dejar este lugar.
Originalmente, habría sido más estable que Alberto se quedara local. Si no fuera por mi constante cesión, no habría alimentado el comportamiento arrogante de María desde que nos casamos por primera vez, cuando propuso compartir el lugar de la boda para ahorrar dinero, pero ella usó el lugar que yo había seleccionado cuidadosamente para celebrar su ceremonia primero. Para cuando Alberto y yo caminamos por el pasillo, los invitados ya habían comenzado a irse. Más tarde, cuando estaba embarazada y compré muchos suplementos debido a mi mala salud, ella naturalmente se llevó algunos. Una y otra vez, tomar cosas de mí se convirtió en algo natural. Si no hubiera renacido, probablemente habría seguido cediendo. Al día siguiente, justo cuando estaba a punto de llevar el coche al concesionario de coches usados, encontré varios arañazos profundos en la carrocería, como si hubieran sido hechos por algún objeto afilado. También se había caído un gran parche de pintura de la superficie. Miré alrededor y noté que la cámara de seguridad que apuntaba al lugar de estacionamiento estaba bloqueada por un globo. Claramente fue planeado por alguien. Justo ayer dije que iba a vender el coche, y hoy sucedió esto. Me mantuve firme, sosteniendo mi vientre, tratando de mantener la calma. Justo cuando estaba a punto de llamar a la compañía de seguros para reportarlo, María vino corriendo desde lejos. Cuando vio el coche, un destello de satisfacción cruzó sus ojos. «Luna, ¿qué le pasó a tu coche?» «No lo sé. Alguien lo rayó». Ella sonrió con suficiencia, sus ojos fijos en la carrocería. «Qué descuidada, con el coche rayado así. ¿Puedes siquiera venderlo hoy?» Al verla así, de repente ya no estaba enojada. Agité mi mano hacia ella. «Está bien. Alberto instaló una cámara en el tablero por seguridad cuando me quedé embarazada. Esto es claramente un daño malicioso. Una vez que envíe las imágenes de la cámara del tablero a la compañía de seguros, encontrarán fácilmente al culpable». María se quedó paralizada. Al ver que estaba a punto de hacer una llamada, entró en pánico y presionó mi mano. «Por favor, Luna», María susurró desesperadamente, su mano temblando sobre la mía. «No lo hagas. Yo solo quería darte una lección. No pensé que tuvieras una cámara». La miré fijamente, sintiendo el peso de cada recuerdo de mi vida anterior, atravesando mi mente como dagas afiladas. Cada humillación, cada vez que ella tomó algo mío sin pensar en las consecuencias, cada momento en que su egoísmo destruyó algo que yo valoraba. Una sonrisa suave se dibujó en mis labios mientras saboreaba este momento de vulnerabilidad. «Oh, María, ¿dar una lección? ¿A mí?» Mi voz era tranquila, casi dulce, como el susurro de una serpiente antes de atacar. «Qué interesante que menciones las lecciones». Me solté de su agarre con un movimiento deliberadamente lento y acaricié mi vientre suavemente. El bebé se movió, como si sintiera la intensidad del momento. ¿Sabes? He estado pensando mucho últimamente. Sobre la familia, sobre el futuro, sobre lo que realmente significa ser una buena persona. Es fascinante cómo la vida nos da segundas oportunidades. María me miraba con una mezcla de miedo y confusión, sus ojos moviéndose nerviosamente entre mi rostro y mi mano, que aún sostenía el teléfono. Ya no era la cuñada arrogante que siempre tomaba lo que quería. Por primera vez vi verdadera vulnerabilidad en sus ojos, y fue como un dulce néctar para mi alma herida. «No enviaré las imágenes al seguro», dije finalmente, saboreando cómo su rostro se transformaba con alivio. Pero yo no había terminado. «En cambio, quiero que hagamos un trato». «¿Un trato?», preguntó, la sospecha filtrándose en su voz mientras se ajustaba nerviosamente la blusa de diseñador que probablemente había comprado con el dinero de Ricardo. «Sí, verás. He decidido que voy a ser una mejor cuñada para ti, María. La mejor que puedas imaginar. Tan buena que nunca, jamás podrás olvidarme». Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, cada sílaba cargada con un significado que ella era demasiado egocéntrica para comprender. «A partir de ahora, voy a estar muy presente en tu vida», continué, mi voz dulce como miel envenenada. «Voy a ser la cuñada que siempre deseaste tener. Estaré ahí para ti, para tu familia, para Mateo. Especialmente para Mateo». Vi cómo se tensaba al mencionar el nombre de su hijo. Sí, había tocado un punto sensible. La grieta en su perfecta fachada familiar. «Ve a casa, María», dije suavemente, dando un paso hacia ella. «Tu hijo te espera. Por cierto, ¿cómo está el pequeño Mateo? He notado que últimamente parece algo distante contigo. La semana pasada, cuando pasé por su escuela, lo vi llorando. Me dijo algo muy interesante sobre cómo te comportas cuando Ricardo no está en casa». El color abandonó su rostro. Sí, había dado en el blanco. Su relación con Mateo ya estaba fracturada, y ella lo sabía. Era el punto perfecto para comenzar mi venganza. La grieta que expandiría hasta que todo su mundo se derrumbara. «No sé de qué estás hablando», murmuró,
pero su voz temblaba. Mateo está perfectamente bien. Por supuesto que sí, respondí con una sonrisa comprensiva. Los niños siempre están bien, ¿verdad? Hasta que un día ya no lo están. Mientras la veía alejarse, su paso normalmente seguro ahora vacilante, acaricié mi vientre nuevamente. Esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, María aprendería que el karma puede ser una fuerza devastadora, especialmente cuando tiene un poco de ayuda. El resto del día pasó como un sueño. Me dediqué a mis tareas habituales, pero cada movimiento estaba imbuido con un nuevo propósito. Cada acción era un paso más en mi plan cuidadosamente tejido. Alberto llegó esa noche y me encontró tarareando suavemente mientras preparaba la cena. El aroma de su plato favorito llenaba la cocina, y una botella de vino tinto respiraba sobre la encimera. «Te ves feliz», comentó, besando mi mejilla mientras sus brazos rodeaban mi cintura expandida. «Hay algo diferente en ti hoy». «Lo estoy», respondí, girándome para mirarlo a los ojos. «Acabo de tener una conversación muy interesante con tu hermana. Creo que finalmente estamos empezando a entendernos». «¿En serio?», preguntó sorprendido. «María puede ser difícil a veces». «Oh, no te preocupes por eso», respondí, volviendo a la cocina. «Tu hermana y yo vamos a tener una relación muy especial de ahora en adelante. Muy especial indeed». Esa noche, mientras Alberto dormía pacíficamente a mi lado, me quedé despierta planeando mi próximo movimiento. María siempre había sido experta en tomar cosas de los demás, mi tiempo, mis posesiones, mi paz mental. Ahora era mi turno de tomar algo de ella, y empezaría con lo que más le importaba, su imagen de madre perfecta. El primer paso de mi plan ya estaba en marcha, y María ni siquiera lo sabía. Pronto aprendería que las segundas oportunidades no siempre son para redimirse. A veces, son para asegurarse de que la justicia se sirva fría, calculada y absolutamente devastadora. Los días siguientes fueron como un delicado baile. Mi vientre crecía al mismo ritmo que mi plan, y cada movimiento estaba meticulosamente calculado. María, sin embargo, parecía inquieta desde nuestro último encuentro. La veía observándome con una mezcla de sospecha y temor cada vez que nos cruzábamos en las reuniones familiares. El primer paso de mi plan comenzó una tarde de domingo, durante el almuerzo familiar semanal en casa de mis suegros. María, como siempre, había llegado tarde, arrastrando a un malhumorado Mateo tras ella. «¡Tía Luna!», gritó Mateo al verme, soltándose de la mano de su madre y corriendo hacia mí. Sus pequeños brazos rodearon mi cintura expandida mientras yo acariciaba su cabello con ternura. «Mi amor», susurré, inclinándome para besar su frente. «Te extrañé tanto. ¿Quieres sentarte a mi lado hoy?». Vi cómo el rostro de María se tensaba. Era su peor pesadilla, su hijo, su trofeo viviente, prefiriendo a otra persona sobre ella, especialmente a mí, la persona que ella siempre había considerado inferior. «Mateo», llamó María, su voz tensa. «Ven aquí con mamá». Pero Mateo se aferró más a mí, hundiendo su rostro en mi vestido. «Quiero estar con tía Luna», murmuró. «Ella nunca me grita». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo los ojos de todos en la mesa se dirigían hacia María, quien se había quedado paralizada, su mano aún extendida hacia su hijo. «¿Qué quieres decir con que mamá te grita, cariño?», preguntó la abuela Victoria, su voz cargada de preocupación. «Nada», interrumpió María rápidamente. «Está exagerando. Los niños siempre exageran, pero yo no iba a dejar pasar esta oportunidad». «Mateo, mi amor», dije suavemente, asegurándome de que todos pudieran escuchar. «Sabes que puedes contarnos cualquier cosa, ¿verdad? Estamos aquí para protegerte». María me lanzó una mirada asesina, pero yo mantuve mi expresión serena, inocente, como si realmente estuviera preocupada por el bienestar de su hijo, lo cual, irónicamente, era cierto. «Mamá se enoja mucho», comenzó Mateo, su voz pequeña pero clara, «especialmente cuando papá no está. Rompe cosas y me dice que soy igual de inútil que papá». El tenedor de la abuela Victoria cayó sobre su plato con un estrépito. El abuelo Álvaro se quitó las gafas, limpiándolas nerviosamente. Ricardo, el marido de María, quien raramente prestaba atención a estas reuniones familiares, finalmente levantó la vista de su teléfono. «Mateo está confundido», insistió María, pero su voz temblaba. «Yo nunca... ¿Es por eso que el otro día encontré estos moretones en sus brazos, María?», interrumpí suavemente, levantando las mangas de la camiseta de Mateo. Los cardenales, aunque leves, eran claramente visibles. «¿Y por qué su maestra me llamó preocupada por su comportamiento en clase?». «¿Te llamó su maestra?», preguntó Ricardo, su voz cortante. «¿Por qué no me lo dijiste?». «No quería preocuparte», respondí, manteniendo mi tono suave y preocupado. «Pensé que María te lo habría comentado. Después de todo, ella es quien pasa más tiempo con Mateo. Tiempo que claramente no está usando bien», murmuró la abuela Victoria, quien siempre había estado orgullosa de su perfecta familia.
María se levantó abruptamente, su silla cayendo hacia atrás. Están todos locos. Esto es una conspiración. Luna está manipulando a mi hijo contra mí. ¿No lo ven? María, la voz de Ricardo era fría como el hielo. Siéntate. No voy a sentarme mientras esta mujer destruye mi familia. Mateo, ven aquí ahora mismo. Pero Mateo solo se acurrucó más contra mí, temblando. Y ese fue el momento exacto en que vi algo romperse dentro de María. Su perfecta fachada se agrietó, revelando la oscuridad que siempre había estado allí. «Eres un niño malagradecido», gritó, avanzando hacia nosotros. «Después de todo lo que he hecho por ti». Ricardo se levantó de un salto, interponiéndose entre María y nosotros. «Es suficiente». Su voz retumbó en el comedor. «¿Te estás escuchando? Es tu hijo. Todo esto es tu culpa», siseó María, girándose hacia mí. «Siempre has estado celosa de mí, ¿verdad? Porque yo tengo todo lo que tú nunca tendrás. Una familia perfecta, un esposo exitoso». Me reí suavemente, el sonido cortando su diatriba como un cuchillo. ¿Perfecta? ¿Llamas perfecta a una familia donde una madre maltrata a su propio hijo? ¿Donde una mujer está tan obsesionada con las apariencias que ha olvidado lo que significa realmente amar? «No sabes nada», murmuró María, pero pude ver el miedo en sus ojos. El miedo de que su cuidadosamente construida fachada estuviera comenzando a desmoronarse. «Sé más de lo que crees, María», respondí, acariciando el cabello de Mateo. «Y pronto, todos lo sabrán también». Ricardo tomó a María del brazo. «Nos vamos a casa. Ahora». Su voz no dejaba lugar a discusión. «Mateo, quédate con tu tía Luna esta noche. Tu madre y yo necesitamos hablar». Mientras los veía marcharse, con María protestando y Ricardo manteniéndola firmemente sujeta, sentí una profunda satisfacción. El primer dominó había caído, y la reacción en cadena apenas comenzaba. «Luna», la voz de la abuela Victoria me sacó de mis pensamientos. «¿Hay algo más que debamos saber sobre María y Mateo?». Fingí dudar, como si estuviera protegiendo a María a pesar de todo. Hay muchas cosas», respondí finalmente, «pero quizás deberíamos darle la oportunidad de explicarse primero». La abuela asintió, pero pude ver la preocupación y la decepción en sus ojos. María siempre había sido su orgullo, su hija perfecta. Ahora esa imagen comenzaba a desmoronarse, y yo apenas estaba empezando. Esa noche, mientras acostaba a Mateo en nuestra habitación de invitados, el niño me miró con ojos llenos de lágrimas. «Tía Luna, mamá me odia». Mi corazón se encogió. A pesar de mi deseo de venganza contra María, Mateo era inocente. «No, mi amor», respondí, besando su frente. «Tu mamá está enferma. A veces las personas enferman aquí», señalé su cabeza, «y hacen cosas que lastiman a quienes aman. Pero vamos a ayudarla, ¿sí?». Mateo asintió, acurrucándose contra mí. «Te quiero, tía Luna». «Yo también te quiero». «Mi pequeño», susurré, y por primera vez sentí una punzada de culpa. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero entonces recordé mi vida anterior. Recordé cómo la crueldad de María no solo me había destruido a mí, sino que también había afectado a Mateo. No, esto no era solo venganza, era justicia. Mientras observaba a Mateo dormir, Alberto entró en la habitación. «¿Estás segura de que esto es lo correcto?», preguntó en voz baja. Me giré hacia él, mi mano protectoramente sobre mi vientre. «A veces, mi amor, para salvar a alguien, primero tienes que destruir lo que los está destruyendo. María necesita aprender una lección, y Mateo necesita ser protegido». Alberto asintió lentamente. Él siempre había sabido que su hermana tenía un lado oscuro, aunque nunca había querido enfrentarlo. Ahora, ya no tenía opción. La fase 1 de mi plan estaba completa. María había mostrado su verdadera cara frente a toda la familia, y más importante aún, frente a Ricardo. Pronto, muy pronto, aprendería que las consecuencias de sus acciones podían ser devastadoras. Mientras me preparaba para dormir, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Crees que has ganado? Esto apenas comienza, querida cuñada». Sonreí en la oscuridad. «Oh, María», pensé, «no tienes idea de lo cierto que es eso. Esto apenas comienza. Y cuando termine, no quedará nada de tu perfecta vida». La semana siguiente fue un verdadero infierno para María. Ricardo había insistido en que Mateo se quedara con nosotros mientras resolvían sus problemas, lo cual solo aumentó su furia y frustración. Cada vez que intentaba ver a su hijo, él se escondía detrás de mí, temblando. «Buenos días, María». La saludé una mañana cuando apareció sin previo aviso en nuestra puerta. Su apariencia normalmente impecable mostraba señales de deterioro, ojeras mal disimuladas bajo el maquillaje, el cabello sin su brillo habitual. «Quiero ver a mi hijo», exigió, intentando entrar. Me mantuve firme en la entrada. «Mateo está dormido», mentí suavemente, aunque podía escucharlo jugando en el jardín trasero con Alberto.
Además, Ricardo fue muy claro sobre las visitas supervisadas. Su rostro se contorsionó de rabia. ¡Es mi hijo! ¡No puedes hacer esto! Yo no estoy haciendo nada. María, tus acciones nos han traído hasta aquí. Me acaricié el vientre pensativamente. ¿Sabes? Desde que estoy embarazada, he estado pensando mucho en qué tipo de madre quiero ser. Definitivamente no una que haga que su hijo tiemble de miedo. ¡Cállate!, gritó, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Tú no sabes nada sobre ser madre. ¡Nada! Pero estoy aprendiendo, respondí con una sonrisa serena. Y Mateo es un excelente maestro. ¿Sabías que tiene pesadillas sobre ti? Anoche se despertó gritando, rogándole a mamá que no lo lastimara más. Vi cómo cada palabra la golpeaba como un puñetazo físico. María siempre había estado orgullosa de su imagen de madre perfecta. Verla destruida la estaba destrozando. «Ricardo me ama», murmuró, más para sí misma que para mí. «Él entenderá. Volverá a casa». «¿Estás segura?», pregunté inocentemente, porque anoche, cuando vino a ver a Mateo, mencionó algo sobre consultar a un abogado, algo sobre custodia exclusiva. María palideció. «Estás mintiendo». «¿Por qué mentiría? No soy yo quien tiene un historial de violencia documentado por la escuela de Mateo». Saqué mi teléfono y le mostré los correos electrónicos de la maestra, detallando cada incidente, cada moretón inexplicable, cada cambio en el comportamiento de Mateo. ¿Cómo conseguiste eso? Oh, María, sonreí dulcemente. ¿No lo recuerdas? Tú misma me pusiste como contacto de emergencia en la escuela. Dijiste que estabas demasiado ocupada para ocuparte de pequeñeces. Su mundo se estaba desmoronando frente a mis ojos, y era hermoso de ver. Cada grieta en su fachada, cada temblor en sus manos, cada lágrima no derramada, era un paso más hacia su destrucción total. «Te odio», susurró, su voz quebrada. «Te odio tanto». «No, María», respondí suavemente. «Te odias a ti misma. Por eso necesitas tomar todo de los demás. Por eso lastimas a quienes deberías amar. Pero no te preocupes. Estoy aquí para ayudarte a enfrentar esa verdad». Cuando finalmente se fue, derrotada y temblorosa, sentí una oleada de satisfacción. La orgullosa María, que siempre había tomado lo que quería sin pensar en las consecuencias, estaba empezando a entender lo que significaba perderlo todo. Esa noche, mientras cenábamos en familia, Alberto, Mateo y yo, recibí una llamada de Ricardo. «Luna», su voz sonaba cansada. «María», ella intentó... «Dios, ni siquiera puedo decirlo». «¿Qué pasó?», pregunté, aunque ya lo sabía. En mi vida anterior, también había llegado a este punto. Intentó lastimarse. Dice que si no puede tener a su familia, no quiere nada. Hizo una pausa. «Los médicos dicen que necesita ayuda profesional». «Oh, Ricardo», suspiré, asegurándome de que mi voz sonara preocupada. «Lo siento tanto. Sabes que estamos aquí para ti y para Mateo». «Gracias, Luna. Eres una bendición para esta familia». Colgué el teléfono con una sonrisa. María siempre había sido experta en manipular a través del drama y la culpa. Pero esta vez, su pequeño acto de desesperación solo serviría para alejar aún más a su familia. ¿Era papá?, preguntó Mateo, sus grandes ojos llenos de preocupación. «Sí, mi amor. Tu papá te manda muchos besos». Lo abracé fuerte. «¿Sabes qué? Creo que es hora de que tengamos una conversación sobre tu mamá y por qué está actuando así». El siguiente paso de mi plan estaba en marcha. María no solo perdería a su familia, sino que se convertiría en exactamente lo que siempre había temido ser: una madre monstruosa, una esposa fallida, una mujer quebrada. Y yo estaría allí para recoger los pedazos, para consolar a su hijo, para apoyar a su esposo, para ser el hombro en el que toda la familia lloraría. Perfecta, comprensiva, amorosa Luna. La venganza, después de todo, es un plato que se sirve con una sonrisa. El mes siguiente fue como ver una película en cámara lenta. Cada escena, cada momento, cada lágrima de María alimentaba mi satisfacción. La internaron en una clínica psiquiátrica después de su intento, pero yo sabía la verdad. Era solo otro de sus actos manipuladores. «¿Cómo está ella?», pregunté a Ricardo una tarde, mientras él visitaba a Mateo. Mi vientre ya estaba notablemente más grande, y la forma en que su mirada se suavizaba al verme no pasó desapercibida. «Mal», respondió, pasándose una mano por el cabello canoso. «Los médicos dicen que tiene trastorno de personalidad narcisista. Aparentemente, es algo que ha estado allí durante años, pero se detuvo, mirándome con culpa. Debí haberlo visto antes». Me senté a su lado en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa pero íntima. «No te culpes. María siempre fue experta en ocultar su verdadero ser». «Es que», suspiró profundamente, «cuando pienso en todas las veces que maltrató a Mateo,
Cuando recuerdo cómo te trataba a ti, me siento tan estúpido. Puse mi mano sobre la suya, un gesto de consuelo aparentemente inocente. Eras un esposo leal, Ricardo. Eso no es estupidez. En ese momento, Mateo entró corriendo a la sala. Papá, tía Luna, miren lo que dibujé. Era un dibujo de nuestra familia. Él, Ricardo, Alberto y yo. Todos sonriendo bajo un sol brillante. No había rastro de María en el papel. Vi cómo los ojos de Ricardo se llenaban de lágrimas. «Es hermoso, campeón», dijo con voz ronca. «¿Puedo ponerlo en la nevera, tía Luna?», preguntó Mateo, sus ojos brillando con esperanza. «Por supuesto, mi amor. Es el lugar perfecto». Mientras Mateo corría a la cocina, Ricardo me miró fijamente. «No sé qué haríamos sin ti, Luna. Siempre estaré aquí», respondí suavemente. Para ambos, la siguiente fase de mi plan se desarrolló naturalmente. María empezó a recibir visitas en la clínica, personas que casualmente mencionaban lo bien que Mateo estaba adaptándose a la vida sin ella, lo cercano que Ricardo se había vuelto conmigo, lo mucho que la familia prefería la paz actual a su presencia caótica. Cada comentario era una puñalada en su ya frágil psique. Cada historia sobre su hijo llamándome mamá, aunque nunca lo había hecho, era un golpe más a su cordura. Los médicos reportaban que su estado empeoraba. Tenía episodios de rabia seguidos por periodos de depresión profunda. Exactamente como lo había planeado. Una tarde, recibí una llamada de la clínica. María había atacado a una enfermera, gritando que yo le había robado su vida, su familia, su identidad. La sedaron y aumentaron su medicación. Es como si fuera una persona completamente diferente, comentó la abuela Victoria durante una visita. Mi hija, mi María. ¿Dónde está? A veces las personas no son quienes creemos que son, respondí suavemente, sirviendo más té. A veces la persona que amamos nunca existió realmente. Ricardo comenzó a visitar con más frecuencia, buscando consuelo en nuestra casa, en la estabilidad que ofrecíamos. Mateo florecía bajo nuestro cuidado, sus pesadillas disminuyendo, su sonrisa volviendo. Una noche, mientras Alberto estaba de viaje de negocios, Ricardo se quedó hasta tarde después de acostar a Mateo. Luna, dijo, su voz cargada de emoción. No sé cómo agradecer todo lo que has hecho por nosotros. No necesitas agradecer nada, respondí, sentándome a su lado. La familia es lo más importante. Pero no es solo eso, continuó, acercándose ligeramente. Tú, hay algo en ti que hace que todo parezca mejor, más claro. Lo miré a los ojos, viendo el conflicto, la culpa, pero también algo más, deseo, exactamente como lo había planeado. Ricardo, susurré, poniendo una mano en su brazo. Deberías irte. Él asintió, pero no se movió, lo sé. Cuando finalmente se fue, horas después, envié un mensaje a mi contacto en la clínica. Al día siguiente, María recibiría una foto accidental de Ricardo saliendo de mi casa a altas horas de la noche. Su siguiente episodio psicótico fue tan severo que tuvieron que ponerla en aislamiento. Y yo, dulce y comprensiva Luna, estaba allí para consolar a la familia, para cuidar a Mateo, para ser el hombro en el que Ricardo podía llorar. La destrucción de María estaba casi completa, y lo mejor era que ella misma estaba haciendo la mayor parte del trabajo. Cada reacción exagerada, cada acusación paranoica, cada arranque violento la alejaba más de cualquier posibilidad de recuperar su vida. A veces, le dije a Ricardo una noche, mientras veíamos a Mateo dormir, el mayor acto de amor es aceptar que algunas personas no pueden ser parte de nuestras vidas. Él tomó mi mano y la apretó suavemente. Eres increíble, Luna. No sé qué haríamos sin ti. Sonreí en la oscuridad. Pronto, María lo perdería todo. Su hijo, su esposo, su familia, su cordura. Y lo mejor era que todos pensarían que ella misma se lo había buscado. La venganza no siempre necesita ser ruidosa o violenta. A veces, las heridas más profundas son las que infligimos con una sonrisa amable y palabras de preocupación. Y yo apenas estaba empezando. El día que María alcanzó su punto de quiebre final, llegó exactamente como lo había planeado. Era una tarde soleada cuando recibí la llamada de la clínica. María había escapado durante un cambio de turno. ¡Luna! Ricardo entró corriendo a nuestra casa, el pánico visible en su rostro. ¿Dónde está Mateo? Tranquilo, respondí, acariciando mi vientre ya de 8 meses. Está en su clase de natación con Alberto. El alivio en su rostro duró poco. María, ella... Lo sé, dije suavemente. La clínica me llamó. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. María estaba allí, irreconocible. Su cabello antes perfectamente arreglado era un desastre. Sus ojos, inyectados en sangre, tenían un brillo maniático. ¡Tú!, gritó señalándome. ¡Tú me robaste todo! Ricardo se interpuso entre nosotras. María, por favor, necesitas calmarte. ¿Calmarme? Su risa era histérica.
mientras esta zorra me roba a mi familia? Mírala, sentada en mi casa, con mi esposo, esperando un bebé mientras mi hijo la llama mamá. Esta no es tu casa, María, dije tranquilamente. No has vivido aquí en meses. ¡Cállate!, gritó, sacando algo de su bolsillo. La luz brilló sobre el metal de un cuchillo. Ricardo palideció. María, baja eso. ¿Por qué, Ricardo? Para que puedas seguir engañándome con ella. Los he visto. Todas esas noches que pasas aquí. Estás delirando, respondí, manteniendo mi voz calma a pesar de mi corazón acelerado. Ricardo viene a ver a Mateo. Tú lo abandonaste. ¿Recuerdas? ¡Mentira!, avanzó hacia mí, el cuchillo temblando en su mano. Tú planeaste todo esto. Desde el principio. Me quitaste a mi hijo, a mi esposo, a mi familia. No, María, me levanté lentamente, una mano protectora sobre mi vientre. Tú lo perdiste todo sola, con tu crueldad, tu egoísmo, tu violencia. Luna, no la provoques. Ricardo intentó acercarse a María, pero ella lo amenazó con el cuchillo. No te muevas. Sus ojos volvieron a mí. Siempre fuiste tú, siempre tan perfecta, tan dulce, tan comprensiva. Me enferman. ¿Sabes por qué te enfermo, María? Di un paso hacia ella. Porque soy todo lo que tú nunca podrás ser. Una buena madre, una esposa amada, una persona decente. Con un grito animal, María se lanzó hacia mí. Todo sucedió en cámara lenta. Ricardo gritando, el cuchillo brillando, y entonces la puerta se abrió. Mateo y Alberto estaban allí, congelados en el umbral. Mamá, la voz pequeña de Mateo detuvo a María en seco. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico. María se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de su hijo, que la miraba con terror puro. Mateo, bebé, dio un paso hacia él. No, Mateo se escondió detrás de Alberto, temblando. No te acerques, te odio, te odio. Esas palabras fueron el golpe final. Vi cómo algo se rompía definitivamente dentro de María. Cayó de rodillas, sus gritos desgarrando el aire. La policía llegó minutos después, alertada por los vecinos. Mientras se llevaban a María, que alternaba entre gritos de rabia y sollozos histéricos, me acerqué a ella. ¿Sabes, María?, susurré para que solo ella pudiera oírme. Todo esto, cada momento, cada pérdida, cada dolor, lo planeé todo. Y lo mejor es que nadie nunca te creerá. Sus ojos se abrieron con comprensión tardía, pero ya era tarde. La subieron a la patrulla mientras gritaba que yo era el verdadero monstruo, que todo era mi plan, que yo la había destruido. Pobrecita, comentó una oficial, negando con la cabeza, completamente desquiciada. 9 meses después, María está internada permanentemente en una institución psiquiátrica. Ricardo obtuvo el divorcio y la custodia total de Mateo. Y yo tengo todo lo que siempre quise. Una familia amorosa, un esposo devoto y la dulce satisfacción de saber que María pasa sus días en una habitación acolchada, obsesionada con una verdad que nadie jamás creerá. A veces, cuando Mateo me llama mamá, algo que finalmente sucedió de forma natural, pienso en María y sonrío. La venganza. Después de todo, es más dulce cuando se sirve con una sonrisa amable y un corazón aparentemente puro. Y así, en esta nueva vida, finalmente obtuve mi final feliz. Pero lo mejor de todo es que María está viva para verlo. Día tras día, mientras se pudre en su propia locura.